Buen día, mi nombre es Denis André Ardila González y junto a mis compañeros Esdras Sanabria y Juliet Carvajal presentamos nuestro proyecto de investigación, fortalecimiento de las competencias académicas y la motivación estudiantil rural para mejorar el desempeño en las pruebas Saber 11. La investigación se desarrolla en la institución educativa de la estación del municipio de Lebrija, del departamento de Santander, específicamente en la vereda del Cerro de la Aurora. La institución cuenta con 9 sedes dispersas en diferentes veredas rurales. Se rige por un proyecto educativo institucional de tendencia constructivista y en muchas de sus sedes se trabaja con salones multigrados en los primeros niveles, mientras que en décimo y undécimo se imparten modalidades más cercanas a la educación tradicional. La base económica del sector agrícola y avícola, lo cual genera una población estudiantil flotante donde la movilidad familiar impacta la continuidad de los procesos formativos. Los estudiantes poseen saberes previos empíricos gracias a sus experiencias agrícolas, prácticas familiares y comprensión del entorno natural, los cuales constituyen un punto de partida legítimo para la construcción de conocimiento académico formal. En cuanto a la población, trabajamos estudiantes de los grados décimo y undécimo, muestra intencionada seleccionada por criterios de diversidad académica, género y permanencia institucional, incluyendo estudiantes con distintos niveles de desempeño, diferentes historias de movilidad y varias expectativas frente al ingreso a la educación superior. Dentro de los objetivos, el objetivo general que guió nuestro proyecto fue fortalecer las habilidades académicas y cognitivas de los estudiantes de décimo y undécimo mediante estrategias pedagógicas innovadoras y contextualizadas al entorno rural. Asimismo, generamos 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar las principales dificultades académicas que presentan los estudiantes de grado décimo y undécimo frente a las competencias evaluadas en las pruebas Saber 11. Segundo, diseñar en conjunto con la comunidad educativa estrategias pedagógicas y didácticas que orientan el fortalecimiento de las habilidades. En tercero, implementar activamente con la participación de los estudiantes actividades de formación integral mediante acciones didácticas. Y el cuarto objetivo, evaluar de manera participativa los efectos de las estrategias implementadas desde las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas. Bien, en cuanto a la problemática, en los últimos años en la estación se ha identificado una disminución y fluctuación en los resultados de los estudiantes de grado undécimo en las pruebas Saber 11, especialmente en competencias como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés y pensamiento científico. Según los datos emitidos por el ICFES 2023-2025, se evidencia que, si bien la institución supera los promedios de instituciones rurales del departamento, sí hay una brecha promedio de 3 a 3.5 puntos con respecto a instituciones urbanas en áreas como matemáticas, naturales e inglés. Estas dificultades se asocian a factores pedagógicos, motivacionales y socioeconómicos como agricultura, agrícola y avícola de la región. Esto genera una población estudiantil flotante por migración familiar. El acceso a recursos académicos y tecnológicos también es muy limitado. Existe una baja apropiación del proceso evaluativo y escasa proyección hacia la educación superior. La desmotivación estudiantil y la desconexión entre las prácticas pedagógicas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes rurales agravan esta situación. Dentro del marco teórico y ya asociándonos a los referentes teóricos, se articulan en 3 ejes con múltiples enfoques complementarios que sustentan una propuesta pedagógica contextualizada para el sector rural de Lebrija. El primer eje se basa en el fortalecimiento de competencias, básicamente en el aprendizaje significativo de Ausubel en 1963. El aprendizaje ocurre cuando la nueva información se vincula de manera sustantiva con los conocimientos previos del estudiante. El contexto rural, los saberes agrícolas son el anclaje epistemológico para la construcción de conocimiento formal. Se concreta en la huerta escolar con cálculos matemáticos, análisis estadísticos de producción y medición del pH del suelo. Posteriormente está el constructivismo de Piaget en 1972, donde el conocimiento se construye activamente mediante asimilación y acomodación. En la educación media, el tránsito hacia las operaciones formales permite el pensamiento hipotético deductivo que es esencial para las pruebas saber
Se activa al medir el pH, al analizar las variables en robótica y formular hipótesis en el laboratorio. Dentro de la teoría sociocultural en Vygotsky, 1978, el aprendizaje ocurre primero en el plano social. La zona de desarrollo próximo se materializa en los martes de prueba, donde los estudiantes analizan en equipos preguntas tipos pruebas saber 11, confrontan razonamientos y reciben retroalimentación guiada, configurando la zona de desarrollo próximo colectiva. En el segundo eje encontramos las estrategias didácticas. Desde la educación experiencial de Dewey en 1938 dice que el aprendizaje adquiere sentido cuando se conecta con la vida real. La huerta escolar, las prácticas de laboratorio y la robótica integran el conocimiento con la experiencia cotidiana del estudiante rural. También tenemos la autoeficacia de Bandura en 1986, de la creencia en la propia capacidad influye directamente en la motivación, esfuerzo y rendimiento. Los simulacros, actividades progresivas de preparación, robótica educativa y logros concretos refuerzan la confianza académica del estudiante rural. El aprendizaje experiencial de Kolb de 1984 menciona un ciclo de experiencia concreta, con observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Estos se implementan en el laboratorio con reacciones exotérmicas, mezclas y en la huerta escolar con los análisis de producción, mediciones de pH del suelo. El modelo TIPAC de Murray Kohler del 2006, entre la integración equilibrada del conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico, con los simuladores, plataformas digitales, software de robótica y herramientas interactivas como decisión pedagógica, estrategia para cerrar esas brechas educativas. También tenemos los TI en los contextos rurales. Hernández menciona que la integración tecnológica debe considerar particularidades socioculturales y condiciones de infraestructura, creatividad pedagógica y selección adecuada de recursos ante la conectividad limitada. Muy bien, continuamos con la tercera categoría denominada evaluación. En esta categoría incluimos la teoría basada en logros, TBL, que nos presenta metas claras, tareas progresivas y una retroalimentación constante. Asimismo, una reestructuración curricular basada en evaluar para avanzar, que garantiza equidad en el acceso a oportunidades de educación superior. También tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante es un protagonista activo frente a situaciones reales vinculadas con proyectos interdisciplinarios y preguntas tipo saber 11. Finalmente, incluimos el pensamiento crítico, que nos ayuda a soportar esa capacidad de examinar información reflexivamente, evaluar argumentos y formular juicios fundamentados. Es la competencia transversal que atraviesa todas las estrategias implementadas en el proyecto. Dentro del tercer capítulo, la investigación se desarrolla bajo el paradigma sociocrítico. Este se fundamenta en la reflexión colectiva y la transformación de la realidad educativa, buscando la emancipación de los actores frente a los desafíos académicos. El enfoque es cualitativo, centrado en la comprensión profunda de las experiencias, voces y dinámicas socioculturales que configuran el desempeño escolar en el contexto rural, y como tipo de estudio se emplea la investigación-acción participativa, donde docentes y estudiantes actúan como coinvestigadores. Dentro de los instrumentos, teniendo como base la investigación-acción participativa, se implementaron instrumentos de acuerdo a las 4 etapas en 4 fases. La primera, diagnóstico participativo con un pretest utilizando cuadernillos de evaluar para avanzar del 2023 y una encuesta de factores asociados. La segunda, el diseño colaborativo mediante reuniones con docentes, estudiantes y padres de familia usando actas y guías estructuradas. La tercera fase fue la implementación con instrumentos específicos para cada estrategia, hojas de registro, fichas de observación para la huerta, fichas de procedimiento, análisis para el laboratorio, guías de proyecto y diagramas de robótica. Utilizamos los cuadernillos tipo IFE para los martes de prueba y diarios de campo para la observación directa. La cuarta fase fue la evaluación con un post-test, una encuesta de satisfacción Likert y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos. La presente investigación se escribe en el nodo 2. Este nodo fue seleccionado porque es el que más se adapta al tipo de investigación desarrollada, dado el contexto de ruralidad en el que se enmarca el proyecto de la institución educativa. La pregunta orientadora que plantea es: ¿qué retos institucionales se identifica para que la infraestructura educativa reconozca y valide los saberes ancestrales
y las realidades rurales como cimientos del proceso formativo. En la institución educativa de la estación, reconocer los saberes ancestrales y la realidad rural no es solo un deseo, es nuestro mayor desafío institucional. Actualmente nos enfrentamos a cuatro retos críticos. Primero, superar el currículo descontextualizado, que suele ignorar la riqueza agrícola del territorio. Segundo, transformar las prácticas tradicionales en metodologías experienciales donde el estudiante sea protagonista. A esto se suma la brecha tecnológica y la dispersión de nuestras nuevas sedes que nos exige adaptar la robótica y las TIC a las condiciones reales del campo. Finalmente, la población flotante nos obliga a crear estrategias flexibles para que ningún estudiante pierda el hilo de su aprendizaje por la migración laboral. En la estación, estamos convencidos de que la huerta y el territorio son el aula más valiosa para construir conocimiento científico y humano. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con una educación que valore la identidad rural y supere las barreras institucionales. Agradecemos su atención y el interés por conocer cómo desde la institución educativa de la estación seguimos transformando realidades a través de la investigación y el respeto por nuestro territorio. Muchas gracias.